Daremos comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría antes que todo, a nombre de los hermanos y hermanas que componemos este Ministerio Fe en el siglo XXI, darle un cariñoso saludo a todos los hermanos y hermanas que tienen la oportunidad de estar conectados a esta hora de la noche de día domingo. El tema para el día de hoy lo hemos titulado Culpable ante el Concilio. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 21 al 26, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Vamos de inmediato a orar al Señor para que sea Él quien nos edifique a través de esta palabra maravillosa. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa palabra que usted pone delante de nosotros. Señor amado, una palabra que ha salido de tu boca, Señor, y que con tu ayuda deseamos compartir, deseamos meditar en ella. Y yo te ruego, Padre amado, que sea usted quien ponga, Señor, cada pensamiento, cada palabra en esta hora. Su Santo Espíritu, Dios mío, vaya dirigiendo esta meditación a fin de que los hermanos y hermanas que tienen la oportunidad de escuchar puedan ser edificados, Señor bendito. También te ruego, Dios mío, por aquellos hermanos que mantenemos, Señor, en esa lista de oración, para que tú también les bendigas a través de sanidad o también gracia para sus vidas. Y también aquellos hermanos que nos han pedido la oración mientras hemos estado acá en este lugar visitando a nuestros familiares. Todo te lo ruego, todo te lo suplico en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, este tema, mis hermanos, es un tema muy lindo, muy precioso, y que debiera ser un tema que siempre nosotros lo estemos revisando, puesto que tiene que ver directamente con la salvación de nuestras vidas, ¿ya? El otro día, mientras visitaba a unos hermanos en una iglesia, el Señor me hacía meditar acerca de unas palabras que Pablo dice sobre la creación y acerca de Jesucristo en relación a la creación. Y él dice que él fue quien creó todo lo visible y lo invisible, ¿ya? Y eso es algo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta en nuestras mentes, en nuestro corazón. Todo lo creado puede ser clasificado en una de dos categorías, en algo visible o en algo invisible. Y usted y yo, mis hermanos, fuimos creados por Dios y tenemos algo visible, que Pablo también le denomina vaso, pero también hay algo invisible dentro de usted y dentro de mí, que tiene que ver con el espíritu, ya es algo invisible. Por lo tanto, nosotros somos seres espirituales
experimentando una vida física o una vida humana, ¿ya? No somos seres físicos teniendo una experiencia espiritual, no, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Y eso es algo que tenemos que mantenerlo siempre en nuestras mentes. Y por eso que Pablo decía a los hermanos de Colosas, ¿no es cierto? Decía, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque nosotros, mis hermanos, como seres espirituales, dada la condición nuestra, la condición suya, la condición mía, tendemos a poner la mirada en las cosas visibles y no en las cosas invisibles, ¿ya? El espíritu nuestro no es fuerte lo suficiente como para controlar las cosas relacionadas con la vida visible. Y por eso que es necesario el Espíritu Santo del Señor, quien da fuerza a nuestro espíritu a fin de que nosotros podamos desenvolvernos en esta vida que es visible. Pero siempre en nuestra mente nosotros tenemos que entender que somos seres espirituales, que debemos operar desde lo invisible, es decir, donde está el dominio de Dios, hacia lo visible, ¿ya? Y a través de la Escritura, estas dos ideas se van repitiendo como patrón. Y aquí también, en esta parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, Él también menciona algo parecido, hace referencia a esto visible y a esto invisible, ¿ya? Por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 5, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿ya? Y cuando habla de justicia, mis hermanos, él redefine lo que se entendía en aquella época por justicia. Normalmente los fariseos y escribas tenían en mente la idea de acciones, cosas externas. Eso era para ellos la justicia, ¿ya? Pero el Señor, mis hermanos, enseña algo distinto, ¿ya? Normalmente las acciones está dentro de lo visible, ¿ya? Pero el Señor les enseña que la verdadera justicia debe operar desde lo invisible y hacerse parte de lo visible. Entonces, siempre los fariseos, siempre la gente religiosa va a buscar lo visible, pero Dios es un Dios que opera desde lo invisible. Él está en lo visible, ¿ya? Nosotros no lo vemos, no lo podemos percibir con nuestros sentidos, pero cuando nuestro espíritu está conectado con el Padre, nosotros claramente vemos cómo Él está presente en lo visible, aunque nuestros sentidos no lo vean. Y eso es lo que comienza el Señor a enseñar. Cuando Él habla acerca de la justicia, perdón, no se refiere a esa justicia que tiene que ver con acciones que se hacen, ¿ya? Él está hablando de una justicia de la cual se hablaba en esa época, ¿ya? Y que tiene que ver, mis hermanos, con la idea de ser buena persona. En el fondo es como que Él está diciendo, si el ser buena persona para ustedes no es más que lo que hacen los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Y Él comienza luego a definir qué es lo que es esa justicia de la cual Él habla. Los fariseos, ellos hacían muchas cosas, como por ejemplo, ellos oraban 3 veces al día, ellos ayunaban, y Jesucristo nos está dando a entender que para que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos, nosotros debiéramos orar en vez de 3, 4 horas, ¿ya? 4 veces al día. O en vez de
eh, ayunar una vez a la semana, por así decirlo, hacer una justicia mayor a los fariseos es ayunar 2 veces a la semana, ¿ya? O si ellos daban el 10% de su dinero, no significa que hacer más justicia que ellos signifique diezmar 20% del dinero, ¿ya? No es ese tipo de acciones a las cuales se refiere nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? De hecho, cuando en Génesis se habla de nuestro padre Abraham, se dice que él confió, que él tuvo fe en Dios y esa fe le fue contada por justicia, es decir, se le contó a él como ser buena persona por el hecho de tener fe, de depositar fe en el Señor, ¿ya? Cuando la palabra del Señor en el Nuevo Testamento habla de justicia, el término que nosotros traducimos por justicia, en ese tiempo se entendía como la idea o aquella cualidad que hay en alguien que verdaderamente le hace ser una buena persona, ¿ya? O una persona recta. Esa es la idea de justicia, es algo interior, ¿ya? Que hace que uno se comporte de buena manera, ¿ya? Y sea una persona recta. Y él está hablando de algo interno, no de algo externo, sino de algo interno. En otras partes de la Escritura también esta idea de justicia se le considera como virtud, ¿ya? Tiene que ver con una virtud, ¿ya? Y esta idea de virtud tiene que ver con bondad interna, mis hermanos. Es una bondad interior. También en otra parte de la Escritura se traduce esta idea de virtud como excelencia, ¿ya? A eso se refiere el Señor cuando habla de justicia. Tiene que ver con la habilidad que una persona tiene, con la sabiduría, con el poder, ¿ya? Y además también con la firmeza, ¿ya? Para mantenerse firme, haciendo el bien, ¿ya? Con el carácter. A eso se refiere el Señor cuando habla y dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos, ¿ya? Y esto es súper importante, pues, mi hermano, porque todos nosotros queremos entrar al reino de los cielos, ¿ya? Todos nosotros deseamos estar bajo el dominio del reino de Dios, ¿ya? Porque cuando se habla del reino de Dios, del reino de los cielos, Jesucristo se está refiriendo al dominio que Dios tiene hoy día en la tierra, porque Dios está dominando en la tierra, aunque lo que nosotros vemos y que ocurre en la tierra pareciera ser que Él no está bajo dominio o no tiene el dominio de las cosas, pero Él está dominando, ¿no es cierto?, la tierra, mis hermanos, ¿ya? Él tiene dominio sobre nosotros. Por eso es que la predicación del Señor Jesucristo era arrepentíos, ¿no es cierto?, porque el reino de los cielos ha llegado. La operación del reino de Dios a la tierra ha llegado, por lo tanto, arrepentidos, ¿ya? Cambien su manera de pensar, ¿ya? Dejen de pensar como están pensando. Y miren la manera como ustedes están pensando. Y consideren ahora pensar de manera distinta, asumiendo que el reino de Dios está operando aquí en la tierra. Ese es el mensaje de Cristo, ¿ya? Y por eso es que es tan importante, mis hermanos, esta palabra que enseña nuestro Señor Jesucristo en el versículo 20, ¿ya? Ahora, Él comienza luego, en estos primeros versículos que hemos leído, del 21 al 26, Él comienza, mis hermanos, a mostrar en qué área su justicia y mi justicia tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos. Entonces dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, aquí claramente el Señor Jesucristo pone el matar, la acción o el acto de matar, al mismo nivel de la ira. ¿Ya? Cuando el término que se traduce acá como enojo tiene que ver con el mismo término que se traduce también como ira. ¿Ya? Entonces, matar es equivalente a tener ira. ¿Ya? Y ambos actos, mis hermanos, hacen que la persona sea culpable de juicio o sea culpable ante los tribunales o ante la ley. ¿Ya? En ambos casos. Para los fariseos, el hecho de no matar era suficiente como para ser considerado una persona buena. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él dice que eso no es suficiente, sino que el hecho de no tener ira hace verdaderamente una persona buena. No el acto de no matar a alguien. ¿Ya? Y esto es, de verdad es algo profundo, mis hermanos, que nosotros tenemos que también considerar hoy día. ¿Ya? A lo mejor usted no ha matado nunca a nadie. Yo tampoco, por misericordia del Señor, no he matado nunca a nadie, pero el tener ira contra alguien, mis hermanos, es equivalente a matar a una persona. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. ¿Ya? Y fíjense ustedes que cuando se habla de ira, se habla de un sentimiento que se apodera de nosotros, ¿ya? Y se apodera de nosotros y de nuestro cuerpo inmediatamente, impulsándonos, mis hermanos, a querer interferir o incluso dañar a alguien, producto de que hay un obstáculo que se opone a mi voluntad, a lo que yo quiero, o a nuestra vida. Es decir, cada vez que yo quiero hacer algo y hay algo que se opone, que me obstruye, ¿ya? El hacer mi voluntad o su voluntad, entonces hay algo que aparece, es un sentimiento, ¿no es cierto? La ira es un sentimiento que inmediatamente toma control de su cuerpo, ¿ya? Y que se opone a aquello que resiste, ¿no es cierto?, que se opone a mi voluntad e incluso es capaz de dañar. Si es una persona, es capaz de dañar a esa persona. Entonces, ese es el peligro que tiene la ira. Y por eso es que, qué distinto sería el mundo, mi hermano, si verdaderamente los hombres y las mujeres que habitamos esta tierra pudiéramos sacar la ira de nuestros corazones. Nosotros como cristianos, y especialmente acá el Señor Jesucristo, le está hablando a los discípulos, a una multitud que le seguía. Y Él les indica, mis hermanos, que eso tiene que estar fuera del corazón. La ira debe estar fuera del corazón del hombre. Pero lamentablemente, nosotros no tenemos como hombres y mujeres el poder, la fuerza para poder sacar la ira de nuestro corazón. No tenemos eso, mi hermano. Por eso que es importante, y el Evangelio del Señor Jesucristo es único, a diferencia de otras religiones donde enseñan que uno puede botar la ira, ¿ya? Por ejemplo, los budistas, ellos dicen que nosotros podemos controlar la ira, ¿ya? Como así también los musulmanes, ¿no es cierto?, los judíos, pero el Evangelio es el único que dice que usted y yo no somos capaces de sacar la ira de nuestros corazones. Para ello necesitamos ayuda divina, necesitamos la gracia del Señor, y el Señor lo explica ya en el libro de Mateo. Ya no nos vamos a meter en ese tema, pero es algo que usted y yo más o menos conocemos, ¿ya? Entonces, mis hermanos, cuando ocurre la ira, ¿no es cierto?, cuando hay algo que se opone a mi voluntad, ¿ya?,
entonces como respuesta natural surge ese impulso a esa obstrucción que está ocurriendo hacia nuestra voluntad, pero además también nace la voluntad de querer dañar a aquella persona, ¿ya? Y por eso que el Señor dice que esto es equivalente a matar. Y en ambos casos, si yo cometo un crimen, un asesinato, o tengo ira contra mi hermano, en ambos casos la pena es la misma. Soy culpable ante los tribunales, ¿ya? Soy culpable de juicio ante la ley, ¿ya? Entonces esto es importante. Ahora, normalmente una persona que es iracunda, mis hermanos, es porque simplemente tiene un problema de ego. Normalmente aquí ocurre algo con el ego. El ego está herido, ¿ya? El ego mantiene un cúmulo de cosas que lo hieren y finalmente es una persona que es altamente irritable, iracunda, ¿ya? Todo le molesta, por todo se enoja. Pero un cristiano no puede vivir en esa condición, mi hermano. No puede vivir en ese estado. Este es un cáncer, mi hermano, que está dentro del corazón. Y aunque nosotros hayamos venido hace 15, 10, 5 años atrás al Señor y Él nos haya recogido a sus caminos, y a lo mejor Él haya hecho transformaciones de vida en nuestro ser, todavía este cáncer está allí latente, ¿ya? Y yo tengo que estar consciente, y usted debe estar consciente, que ese cáncer está allí en su corazón. Y el único que lo puede sanar de aquel cáncer que carcome nuestro corazón es el Señor, es la gracia del Señor, ¿ya? Y por eso que es importante que nosotros como cristianos examinemos nuestro corazón, ¿ya? Y miremos qué es lo que está dentro de nuestro corazón, ¿ya? Esto es lo primero que el Señor habla acerca de la ira. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿ya? Esta palabra orgizo, ¿ya? Que tiene que ver con un enojo intenso, por eso que se habla de ira. Es un enojo intenso. Dice, ¿no es cierto?, que va a ser culpable de juicio. Luego el Señor sigue incrementando esto, ¿ya? Porque después dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ¿ya? Cuando él habla de esta palabra necio, esta palabrita que se traduce acá como necio, en el idioma arameo es la palabra raka, ¿ya? Raka. Si uno le dice raka a su hermano, será culpable ante el concilio. Esta palabra raka, mi hermano, era una palabra aramea que se usaba para expresar desprecio por un hermano, ¿ya? Entonces, no solamente está la ira, sino que también está el desprecio. Y el desprecio es peor que la ira. Por supuesto, la ira no tenemos que tenerla, pero el siguiente nivel es el desprecio. El desprecio cuando uno desprecia a su hermano. Y en ese tiempo, esta pronunciación, hay algunos eruditos que dicen que la palabra raka, de la manera como se pronunciaba, asemejaba, ¿no es cierto?, a la idea de expresar, ¿no es cierto?, cuando uno va a escupir, como suena la garganta, cuando uno quiere escupir a un hermano, a una persona. Por eso que es desprecio, expresa esa idea de desprecio. Y aquí dice, mis hermanos, que cuando uno dice esta palabra, raka, a un hermano, dice que uno es culpable ante el concilio. El concilio, la palabra concilio acá, es la idea de Sanedrín, es decir, un consejo de ancianos, que en esa época era un nivel más que los tribunales o la ley, ¿ya? Entonces, era
mucho más grave el expresar esta palabra a un hermano, ¿ya? Porque estaba abiertamente siendo despreciado. Ahora, esta palabra raca significa decirle al hermano cabeza hueca en forma literal, o eres un bueno para nada. Es decir, lo que tú piensas no me interesa, no tiene validez. Muchas veces a lo mejor nosotros no decimos esta palabra, pero nuestra actitud desprecia lo que nuestros hermanos piensan, ¿ya? Y entonces, al expresar desprecio, mis hermanos, estoy siendo considerado culpable ante el concilio. Es decir, si hubiera una junta de ancianos, ¿ya?, ellos podrían encontrarme culpable por el hecho de haber despreciado a un hermano, porque es grave, mi hermano. Esta idea, mis hermanos, de expresar desprecio a una persona, mi hermano, se hace esto cuando nosotros queremos excluir a alguien, ¿ya? Cuando queremos dejar fuera a alguien, ¿ya? Y procuramos despreciar a esa persona. Normalmente eso es lo que ocurre. Por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? O cuando queremos aislar a alguien, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es despreciando a esa persona. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿ya? Cuando uno desprecia, mi hermano, hay cierta maldad, ¿ya? ¿Por qué es peor que la ira? Porque hay cierta maldad donde no me interesa si hiero o no hiero a mi hermano. No me interesa lo que le ocurre en su vida con lo que le voy a hacer. No me interesa, ¿ya? Voy a herirlo por el resto de su vida, ¿ya? En cambio, en el caso de el enojo, que es equivalente a la muerte, por lo menos la muerte, mi hermano, puede ser vista como un acto de misericordia. Ya te ensañaste con él, le diste muerte, no lo destruiste de por vida, le diste muerte. Pero el desprecio, mi hermano, es herir a una persona de por vida. Cuando una persona, mi hermano, expresa enojo a otra, lo está hiriendo. Y cuando una persona expresa desprecio a otra, no le interesa si lo hiere o no lo hiere, ¿ya? Simplemente quiere hacerle mal, quiere hacerle daño, lo quiere aislar. No le interesa lo que piensa. Muchas veces nosotros cometemos este error de ser despreciativos con nuestros hermanos. Y el Señor nos enseña que si yo actúo de esa manera, soy culpable ante el concilio. ¿Y por qué, mis hermanos, esto es importante? Porque en el mundo esto ocurre frecuentemente, pero aquí el Señor está hablando a quienes somos discípulos. Y si Él nos habla a nosotros que somos discípulos, es porque nosotros tenemos que cuidarnos de esto, que son manifestaciones de la condición pecaminosa de nuestro corazón. Nuestro corazón está dañado y el Señor quiere reparar ese corazón, ¿ya? Y yo debo entender, y usted debe entender, que la ira es un cáncer que está en su corazón. El desprecio es un cáncer que está en su corazón, mi hermano. Y muchas veces nosotros, a veces ni siquiera nos damos cuenta, creemos que porque el Señor hace 10 años nos trajo a sus caminos, ya estamos libres de esto. No, mi hermano. Y por eso que el Señor lo enseña a los discípulos. Y les dice que si nosotros despreciamos a nuestros hermanos, somos culpables ante el concilio. Y lo triste, mis hermanos, es que a veces dentro de las congregaciones esto se ve.
Hay hermanos que se airan con otro hermano, se enojan. Y ese sentimiento de enojo intenso, mi hermano, muchas veces se prolonga en el tiempo. Y por ese enojo que hay entre familias, entre hermanos dentro de una congregación, Dios no puede operar en esa congregación. Muchas veces hay división dentro de la iglesia producto de los enojos, ¿ya? O muchas veces también, mis hermanos, hay desprecio hacia otros hermanos, ¿ya? A lo mejor no le digo una mala palabra, ¿ya? No le digo, por ejemplo, raca o cabeza hueca, ¿ya? O bueno para nada, ese hermano es un bueno para nada. No digo eso, pero con mi actitud, no, mejor dejémoslo afuera este hermano, porque no me gusta la manera de pensar de ese hermano. Él no piensa como nosotros, ¿ya? Hermano, está despreciando lo que está dentro de la mente de ese hermano, mi hermano. Es como si usted dijera, tiene una cabeza vacía, lo que él tiene dentro de su mente no sirve para nada. Es lo mismo, está haciendo desprecio de su hermano. Pero lo terrible de todo, mi hermano, es que muchas veces los negocios, por ejemplo, en el mundo, a veces se manejan en torno al enojo, en torno a la ira, en torno al desprecio. Y eso es parte del mundo, de lo que se hace en el mundo. Pero qué triste es cuando dentro de una organización cristiana se manifiestan estas expresiones del corazón pecaminoso y se manejan estas organizaciones en torno al enojo, ¿ya? Y cualquier cosita contraria a lo que piensa la autoridad, por ejemplo, esa autoridad se enoja, se molesta. Y no solamente se molesta porque se obstruye lo que él quiere, sino que además tiene la voluntad de dañar al otro, mi hermano. Eso es actuar en forma carnal, mi hermano. La gracia de Dios no está operando en ese corazón. Dios no está operando en ese corazón. Y por eso es que es tan importante que todos nosotros los cristianos pongamos cuidado, mi hermano. Esto es súper importante. Es muy importante. El Espíritu de Dios, mi hermano, no es dado al hombre para que solamente se manifiesten dones espirituales. No es dado al hombre o a la iglesia para que todos gocemos de una reunión donde hay algazara espiritual. No, mi hermano, estamos equivocados. Si creemos que para eso Dios envió el Espíritu de su Santo Espíritu, estamos totalmente equivocados. El Espíritu de Dios fue enviado porque Él tiene que hacer una transformación de vida que dura todo nuestro peregrinar en esta tierra. Para eso es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, cuando una persona que es cristiana, especialmente que va en una posición de liderazgo y muestra este tipo de actitudes, está mostrando que el Espíritu de Dios no está operando en él, no está operando en esa persona. Lastimosamente, mi hermano, hay personas que, estando en liderazgo, se enojan, ¿ya? Y expresan la voluntad de dañar a aquel que obstruyó su voluntad. No, mi hermano, eso está súper malo. Por eso es que usted tiene que entender en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en que usted debe ir sanando de esos cánceres que tiene su corazón. Para eso el Señor lo llamó. La iglesia, mis hermanos, puede verse como un hospital donde todos nosotros estamos dentro de ese hospital siendo de alguna manera sanados de nuestra enfermedad. Unos a lo mejor están en la sala de emergencia,
otros están en la sala de cuidados intensivos, otros a lo mejor están un poquito más recuperados, descansando en otra sala, otros ya por lo menos andan caminando por los pasillos, pero todos estamos dentro, mis hermanos, de ese lugar siendo sanados por el Espíritu de Dios. Para eso el Señor nos llama a sus caminos, para irnos sanando, mi hermano. Y una persona, especialmente, que debería estar mucho más sana que otras, y que por eso Dios la pone en una posición de liderazgo, debiera dar muestras de sanidad, de que la gracia de Dios opera de manera plena en su vida y sirve como ejemplo para que otros se entreguen al médico divino que puede sanar nuestro mal más grande, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor no para aquí, mi hermano, y dice otra cosa. Dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, primero es la ira, luego el desprecio y luego la palabra fatuo. Esta palabra fatuo se traduce del término moros, ¿ya? Que tiene una connotación mucho más grave que las otras dos, ¿ya? Y por eso que el Señor dice que una persona que trata como fatuo a su hermano, le dice, va a quedar expuesto al infierno. O sea, esto ya ni siquiera pasa por un tribunal, ni siquiera pasa por el concilio. O sea, estás quedando expuesto al infierno. O sea, estás a punto de caer en el infierno. Eso lo dice el Señor Jesucristo, mi hermano. El Maestro, el que nos vino a salvar, Él dice esto. Y por eso que es importante. Entonces, aquí cuando Él habla de fatuo, mi hermano, esta es ya una expresión maliciosa que tiene planificación. Es como en forma planificada, incluso mofándose, uno le dice a su hermano, eres un estúpido, eres un idiota, eres tonto. ¿Ya? Uno trata de tonto a su hermano. ¿Cuántas veces los padres, mi hermano, tratan de tonto a sus hijos? Están no solamente dañando al hijo, sino que además ellos mismos están quedando expuestos al infierno, mi hermano. Y no se dan cuenta. Y muchas veces cristianos cometen estos errores. Insensato, ¿ya? También es otra manera de traducir esta palabra. O también una persona ruin, como lo dice Isaías, mi hermano. En Isaías se traduce esta misma palabra, que se traduce acá como moros, se traduce como ruin, ¿ya? Una persona ruin, una persona ruin es una persona infame, una persona indigna, ¿ya? Una persona vil, ¿ya? Eso es lo que yo le estoy diciendo al hermano. Cuando yo lo trato de esta manera al hermano, entonces, mis hermanos, yo estoy siendo expuesto al infierno. Y una persona vil, mis hermanos, es una persona miserable, una persona que está podrida. ¿Cuántas veces se expresa o se dicen expresiones como ese hermano es una manzana podrida? Mi hermano, está quedando expuesto al infierno, mi hermano. ¿Y usted cree que de esa manera va derecho al cielo, mi hermano? Y lo triste de todo es que muchas veces en los cuerpos pastorales, cuando hay desacuerdo, en vez de buscar la reconciliación, mi hermano, se tratan de esta manera. Hay grupitos que se forman y se mofan de otros porque no piensa como ellos. Y lo tratan, esta es la manzana podrida. Es la manzana podrida. Qué tonto el hombre. Qué triste, mi hermano. Qué triste lo que ocurre.
en personas que debieran mostrar que la gracia de Dios opera en ellos. Por eso que Pablo, él se presentaba como ejemplo. Y él decía, aprended de mí como yo aprendo de Cristo. Mírenme a mí como yo aprendo de Cristo. Porque él estaba libre de esto, mi hermano. Él iba avanzando en este camino. Por eso es que la salvación también tiene un progreso al cual se le llama santidad. Porque ir en el camino de santidad es no caer en esto que tiene nuestro corazón. Es ir sanando, mi hermano, de esta condición que tiene nuestro corazón. Cuando uno trata de fatuo a un hermano, es como violar el alma del hermano. Y por eso, mi hermano, uno queda expuesto al infierno. El Señor nos libre, mi hermano, de esto, porque es terrible. Pero lo más triste, mi hermano, como decía anteriormente, es que muchas veces dentro de las iglesias se ve esto. Esa iglesia donde se ve esto, Cristo no está gobernando allí. No está gobernando allí, mi hermano. Por eso tenga cuidado. Despierte, mi hermano, despierte. Que el Señor le ilumine su vista espiritual. Como decía Pablo, que alumbre los ojos de su entendimiento para que mire, mi hermano, para que vea. Porque estamos en los últimos tiempos. Con varios hermanos hemos conversado. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos en los cuales se va a presentar la apostasía. Y quienes van a guiar a las multitudes a la apostasía no son personas externas a la iglesia, son personas de adentro de la iglesia. Por eso que Pablo aconsejaba incluso a los ancianos, a los presbíteros, ¿ya? A los obispos. Les decía y les expresaba su sentir, que cuando él se fuera, él sentía temor de que de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que no van a perdonar al rebaño y van a extraviar a las ovejas y las van a dañar, mi hermano. Tenga cuidado. Entonces, mis hermanos, el Señor dice acá, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿ya? Tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y esto que está diciendo aquí el Señor es un ejemplo, es cómo debe proceder una persona. ¿Ya? Fíjense ustedes que cuando alguien llevaba una ofrenda al altar, no era cualquier cosa, no era algo minúsculo, era algo mayor. Cuando usted en esa época llevaba una ofrenda al templo, usted tenía que entrar, ¿no es cierto?, con ese animalito. Había en ese momento un oficial, ¿ya? Un oficial del altar que oficiaba con usted, un sacerdote. Y usted estaba dentro de esa ceremonia. Y él dice, si te acuerdas, estando en esa ceremonia que era solemne, mi hermano. Había un ritual para aquello. Si estás en medio de ese ritual, presentando tu ofrenda, él decía, mejor déjala a un ladito del altar. Ve corriendo, o sea, interrumpe aquello. Ve corriendo, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda en el altar. O sea, en otras palabras, si usted, hermano, o siervo del Señor, o pastor, no sé, o presbítero, o quien sea, ¿ya? O obispo, superintendente, quien sea, está oficiando en el altar y se acuerda que tiene algo, o hay algún hermano que tiene algo contra usted, usted debiera interrumpir ese servicio,
bajarse del altar e ir corriendo donde ese hermano, pastor, lo que sea, ¿ya? Quien sea, y reconciliarse. De lo contrario, mi hermano, lo que está haciendo no tiene valor. Así es el Señor Jesucristo. Él lo enseña. Es la primera parte en los evangelios, en el primer libro, donde Jesucristo asocia la ira, el desprecio y el expresar, mis hermanos, digamos, esta idea de ser fatuo a un hermano con el infierno. Él asocia esto al infierno. Y es Jesucristo quien lo hace. No es Pablo, no es Pedro, no es Santiago, es el Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. Y si nosotros, mis hermanos, realmente seguimos al Señor Jesucristo, debiéramos tener mucho cuidado con lo que dice la palabra del Señor. A lo mejor cualquier cosita a usted lo hace irritarse, ¿ya? La ira se apodera de usted y a lo mejor en sus palabras ofende, o a lo mejor en sus actitudes ofende, es despreciativo, despreciativa. A lo mejor no lo dice con sus palabras, pero lo piensa aquí. Hermano, está mal. En el nombre del Señor Jesucristo, está mal. Venga a las plantas del Señor y pídale a Él que a través de su gracia maravillosa, mis hermanos, que Él puede liberar por medio de su Santo Espíritu habitando en su corazón y en mi corazón, que Él arregle esta condición de su corazón y también de mi corazón. Porque todos, mis hermanos, tenemos algo de ira, de enojo. Es parte de nuestra pecaminosidad y tenemos que reconocerlo. Y el Señor Jesucristo dijo en una parte, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si usted reconoce que tiene este cáncer en su corazón, va a poder sanar. Porque el Señor Jesucristo también dice, ¿ya?, que Él no vino a los que están sanos, vino a los que se reconocen que están enfermos. Y cuando yo me acerco al Señor, debo acercarme reconociendo que soy un hombre enfermo, que usted es una mujer enferma, que usted es un hombre enfermo también. Todos tenemos que venir con esa actitud a pedir gracia, a pedir sanidad para esta ira que está en mi corazón y que muchas veces me hace actuar no como un verdadero líder dentro de la iglesia, no como un verdadero pastor como tú eras, Señor, dentro de la iglesia, no como un verdadero anciano como tú eras, Señor, dentro de tu iglesia, no como un verdadero diácono dentro de la iglesia, no como un verdadero obispo dentro de la iglesia. El Señor nos ayude, Él nos bendiga, Él nos guarde. ¿Cómo está su corazón? Aquí está el Señor, en su hogar está el Señor. Y usted puede, mi hermano, hacer una oración ahora y decirle, Señor, sana mi corazón, porque este cáncer está en mí. Pero yo confío en ti, Señor, en tu gracia maravillosa, en el poder de tu Santo Espíritu, para que sane y vaya curando este cáncer que está dentro de mí. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te da mi alma en esta hora por esta hermosa palabra que tú nos concedes, Señor amado. Gracias, Señor, por esta meditación. Yo te ruego, Padre, que delante de ti, en esta hora, tú proveas sanidad para nuestras vidas, Señor. En especial para mi corazón, porque reconozco que este mal está en mí. Y yo sé, Señor amado, que algunos de mis hermanos también pueden reconocer lo mismo.
Yo te pido, Padre, que tú nos bendigas, que tu Santo Espíritu, Señor, sea trayendo esa gracia que necesitamos en nuestras vidas para poder sanar de este mal. Qué distintas serían, Señor, no solamente la sociedad, sino que también las mismas iglesias, cómo ellas se manejarían de una manera tan especial si quienes dirigen la iglesia estuvieran libres de esto, Señor. Yo te ruego, Padre bendito, que tú ayudes, que tú sanes, que tu Santo Espíritu derrame gracia sobre cada uno de nuestros corazones. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, los avisos son los siguientes. Para el día miércoles 3 de julio vamos a tener el taller de mujeres de la Biblia a las 9 de la noche hora de Illinois, 10 de la noche hora de Bolivia y Chile y 11 de la noche hora de Argentina. El día viernes 5 de julio tenemos nuestro taller de lectura bíblica a las 7:30 hora de Illinois, 8:30 hora de Bolivia y Chile y 9:30 hora de Argentina. Y el día domingo 7 vamos a tener nuestra reunión de meditación a las 6 de la tarde hora de Illinois, 7 de la noche hora de Bolivia y Chile y 8 de la tarde hora de Argentina. De inmediato vamos a pedir la bendición del Señor para nuestras vidas. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia y de poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú bendigas, Dios mío, a cada uno de los hermanos que ha tenido la oportunidad de escuchar esta meditación. Y yo te ruego, Señor, que esta palabra sea muy bendecida en sus corazones y que, Dios mío, tu Santo Espíritu hable, redarguye y también tu Santo Espíritu sane, Señor amado, a través de esa gracia maravillosa que Él deposita en cada uno de los corazones que con humildad, Dios mío, requiere esto de ti, Padre amado. Todo te lo ruego, todo te lo suplico en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.